Era el 9 de enero de 1887, en el implacable y salvaje territorio de Montana. El cielo sobre el campamento minero de Elkhorn no simplemente se había oscurecido, se había transformado en una bóveda de un violeta amoratado, pesado y mortal, anunciando la llegada de la peor tormenta de nieve que la región había presenciado en las últimas 2 décadas. El viento no soplaba, aullaba con la ferocidad de una manada de lobos hambrientos, descendiendo de los picos montañosos para devorar todo a su paso. Afuera, en la intemperie desolada, el termómetro se había desplomado más allá de los 43 grados centígrados bajo cero, rozando los temibles 46 grados Fahrenheit bajo el punto de congelación. A esa temperatura, el aire mismo parece cristalizarse en los pulmones, rasgando el tejido con cada respiración. La savia en el interior de los pinos se congela con tanta violencia que la madera estalla en la oscuridad con un sonido idéntico al disparo de un rifle. Y la muerte por hipotermia deja de ser una amenaza lejana para convertirse en una cuestión de escasos minutos. En la ciudad, el pánico absoluto había devorado la cordura. Los hombres de la compañía minera, aquellos mismos que semanas antes ostentaban su riqueza y su poder, ahora se encontraban acurrucados en sus cabañas de madera y en sus presuntuosas casas de estilo victoriano, viendo con terror cómo el hielo trepaba como una enredadera blanquecina por el interior de sus propias paredes. En un intento desesperado por aferrarse a la vida, destrozaban sus costosos muebles de roble, sus sillas talladas y sus mesas de comedor para arrojarlos a las chimeneas rugientes, luchando en vano contra un frío que penetraba por cada rendija, burlando la madera y el cristal. La ciudad entera estaba al borde de un colapso catastrófico, arrodillada ante la majestuosa e indiferente furia del invierno. Pero, a tan solo un par de kilómetros de aquel infierno blanco, la realidad era abismalmente distinta. Hacemos un corte abrupto y descendemos bajo la superficie del mundo. Allí, en el vientre mismo de la tierra, dentro de las ruinas de un agujero excavado en una ladera de piedra caliza, el silencio era tan profundo y absoluto que casi se podía escuchar el latido del corazón humano. En este refugio subterráneo, la viuda Martha Kelstad y su pequeña hija de 9 años, Britta, descansaban envueltas en mantas. El minúsculo fuego que alimentaba su pequeña estufa de hierro se había extinguido por completo hacía ya varias horas. Las brasas, antes rojas y palpitantes, ahora no eran más que ceniza gris y fría. Y, sin embargo, en un desafío directo a las leyes de la superficie, la temperatura dentro de este habitáculo de tierra y piedra se había anclado mágicamente en 10 grados centígrados, o 51 grados Fahrenheit. No bajaba ni un solo grado más. Mientras allá arriba el mundo se despedazaba en una agonía de hielo, aquí abajo reinaba una paz sepulcral y protectora. Había una diferencia matemática y absurda de casi 100 grados Fahrenheit entre la muerte gélida del exterior y la cálida vida del interior. Y el costo total de este milagro térmico, el precio por haber construido una fortaleza inexpugnable contra la peor tormenta del siglo, había sido de tan solo $7. ¿Cómo es posible que una madre soltera, una mujer que había sido arrojada a la calle como basura por la insaciable codicia corporativa, lograra utilizar las ruinas de un simple agujero en la tierra para humillar a los mismos hombres poderosos que la habían condenado a morir de frío? Esta es la historia del triunfo del conocimiento sobre el capital, de la sabiduría ancestral sobre la arrogancia moderna. Antes de sumergirnos en los profundos secretos de esta hazaña de supervivencia, te doy la bienvenida. Soy el guardián, la voz que desentierra los legados olvidados de aquellos que se negaron a rendirse. Te invito a que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta para honrar el coraje de esta madre, y me cuentes en los comentarios,
¿Desde qué ciudad del mundo estás escuchando esta épica historia de resistencia maternal y genialidad humana? Para entender el milagro de enero, debemos retroceder en el tiempo, a los sofocantes y polvorientos días de mediados de agosto del año anterior. El sol castigaba la tierra con la misma inclemencia con la que la compañía minera trataba a sus trabajadores. La tragedia golpeó a la puerta de Martha Kelstad con el sonido sordo de un derrumbe subterráneo. Su esposo, un hombre fuerte y amoroso, que pasaba 14 horas al día picando la roca en las entrañas de la mina Silver King, murió aplastado cuando una de las galerías principales colapsó por negligencia de la propia empresa, que se había negado a invertir en vigas de soporte adecuadas. El dolor de Marta fue un grito silencioso que se ahogó en el polvo de la mina. Pero la verdadera crueldad no vino de la piedra que le arrebató al marido, sino de los hombres que vestían trajes finos y relojes de bolsillo. Apenas 24 horas después del fatal accidente, mientras los ojos de Marta aún estaban hinchados por el llanto, y la pequeña Brita preguntaba cuándo volvería su padre, el capataz de la compañía, un hombre de mirada gélida y corazón de hierro llamado Orrin Thatcher, se presentó en el porche de su pequeña casa de madera. Thatcher no llevaba flores, ni palabras de consuelo, ni remordimiento en su postura rígida. Llevaba en sus manos un documento legal, frío y burocrático, dictando una orden de desalojo inmediato. La casa pertenecía a la compañía, y la compañía necesitaba el espacio para alojar a un nuevo minero vivo y productivo. Las viudas y los huérfanos no extraían plata, y por lo tanto, no tenían valor en el balance financiero. Thatcher le dio exactamente 72 horas para recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad. Como un insulto final, como si arrojara migajas a un animal hambriento, dejó caer sobre la mesa de la cocina 7 relucientes monedas de $1. $7. Esa era la indemnización oficial por la vida destrozada de un hombre fiel. $7 para borrar una existencia y comprar el silencio. La imagen de aquella mañana de agosto quedaría grabada a fuego en la memoria del pueblo. Martha Kelstad, de 34 años, con su vestido gris gastado por los lavados, sosteniendo con una mano una pequeña maleta de cuero curtido, y con la otra la mano temblorosa de la pequeña Brita. A sus espaldas, la chimenea de la casa que alguna vez fue un hogar seguía humeando. Frente a ellas, se extendía el árido, implacable y salvaje paisaje de las colinas de piedra caliza en las afueras de Elkhorn. Eran la imagen misma de la vulnerabilidad absoluta. 2 figuras frágiles caminando hacia un exilio seguro, empujadas hacia los márgenes de una sociedad que adoraba el progreso pero despreciaba la compasión. Caminaron durante horas bajo el sol abrasador, alejándose del bullicio de los carros y los gritos de los capataces, hasta que encontraron refugio temporal en las ruinas olvidadas de un antiguo root cellar, un viejo sótano de raíces que algún pionero anónimo había intentado construir décadas atrás y que ahora yacía abandonado, con el techo de madera completamente podrido y colapsado, y las paredes de tierra desmoronándose lentamente. No era una casa, era una fosa abierta al cielo, un agujero polvoriento que apestaba a tierra húmeda y abandono. La crueldad de la situación no tardó en atraer a los espectadores. El escarnio público es, a menudo, el pasatiempo favorito de aquellos que se sienten seguros en sus privilegios. El primero en detener su caballo al borde de la zanja fue Gunnar Holvik, un ranchero veterano de rostro curtido como el cuero viejo, que conocía la furia de los inviernos de Montana mejor que nadie. Al ver a Marta sacando escombros con sus propias manos, Holvik escupió tabaco en el polvo, negó con la cabeza y sentenció con voz grave: «Estás cavando tu propia cova, mujer. La tierra no es un hogar para los vivos. Usted y esa niña morirán congeladas antes de que llegue la Navidad. La nieve tapará este agujero
y nadie escuchará sus gritos. Incluso aquellos que sentían pena por ella no ofrecieron esperanza. Enabaka, una viuda mayor que sobrevivía cosiendo para los mineros, se acercó para dejarles un pan envuelto en un paño, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de compasión y fatalidad. Le advirtió a Marta que la montaña no tenía misericordia, que la tierra fría las tragaría enteras cuando llegaran las primeras heladas. Pero el golpe más cruel, la burla que destilaba el veneno de la arrogancia pura, provino del mismísimo Orrin Thatcher. El capataz pasó cabalgando por el camino cercano en su espléndido caballo negro. Se detuvo, y al ver a la viuda manchada de barro intentando limpiar la ruina, soltó una carcajada estridente que resonó en el valle. «¡Miren a la mujer topo!», gritó para que sus subordinados lo escucharan. «Guarda esos $7 para comprar un buen par de palas, viuda. Así la compañía no tendrá que gastar tiempo enterrando sus huesos cuando vayamos a limpiar esta tierra en la primavera». Marta no respondió a las provocaciones. No levantó la mirada hacia el ranchero, ni lloró ante la viuda compasiva, ni le gritó al arrogante capataz. En lugar de desperdiciar su energía en el odio o la desesperación, dirigió toda su fuerza de voluntad hacia adentro. Mientras sus manos desnudas apartaban las rocas afiladas y sus uñas se quebraban contra la piedra caliza, la mente de Marta viajaba muy lejos de Montana, cruzando el vasto océano Atlántico hasta los fríos fiordos de Noruega, recordando la sabiduría ancestral de su abuela. Su abuela, una mujer que había sobrevivido a inviernos donde el sol desaparecía durante meses, le había enseñado un secreto profundo y elemental sobre la naturaleza, un concepto al que los antiguos llamaban el fólego de la tierra, el aliento profundo del mundo. Marta comprendió entonces una verdad fundamental que la moderna y orgullosa ingeniería de la ciudad ignoraba por completo. Ella no necesitaba construir una frágil caja de madera sobre el suelo para luchar desesperadamente contra el frío exterior. Lo que necesitaba era integrarse en la zona de paz de la Tierra, descender por debajo de la línea de congelación, allí donde el invierno pierde su poder. Comenzó entonces un trabajo titánico, una verdadera obra maestra de ingeniería low-tech y sabiduría termodinámica ejecutada por una sola mujer armada, con un pico oxidado, una pala sin filo y un amor incondicional por su hija. Marta Kelstad se propuso transformar aquel agujero abandonado en una gigantesca batería térmica. Para entender la brillantez de su plan, debemos detenernos a comprender la física de la Tierra. La superficie del suelo, expuesta al aire, al sol y a la nieve, sufre fluctuaciones extremas de temperatura. Sin embargo, si cavas lo suficientemente profundo, superando la llamada línea de escarcha o línea de congelamiento, que en Montana puede llegar a 1 metro de profundidad, la Tierra revela su magia. A partir de esa profundidad, la temperatura del suelo se estabiliza de manera asombrosa, manteniéndose en un constante y casi inmutable rango de 10 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit durante los 365 días del año. No importa si allá arriba hay una ola de calor abrasadora o una tormenta de nieve letal, las entrañas de la Tierra mantienen su calor primordial, reteniendo la energía que el Sol ha depositado en ella durante siglos. La Tierra es la batería térmica más grande, antigua y eficiente del planeta. Marta sabía que si lograba encapsularse dentro de esa masa térmica, no tendría que generar calor partiendo desde los mortales 40 grados bajo cero del invierno exterior. La propia Tierra le regalaría 50 grados Fahrenheit de forma gratuita y constante. Su único trabajo sería encender un pequeño fuego para darle a esa masa de aire un suave empujón térmico, elevándolo de 50 a unos confortables 65 grados. Día tras día, desde el amanecer hasta que las estrellas salpicaban el cielo nocturno, Marta cavó en la ladera.
Sus manos delicadas se llenaron de ampollas que luego estallaron, sangraron y se endurecieron hasta convertirse en gruesos callos de piel curtida. El polvo blanco de la piedra caliza se incrustaba en su cabello, en las líneas de su rostro, haciendo que ella misma pareciera una estatua tallada en la montaña. El sudor escurría por su frente, lavando los surcos de suciedad, mientras la fatiga muscular amenazaba con colapsar sus piernas. Pero cada vez que sentía que sus brazos no podían levantar el pico una vez más, escuchaba la respiración suave de su hija Brita, que le leía cuentos sentada en una roca cercana, y una nueva ola de energía sobrehumana inundaba sus venas. Marta no solo estaba haciendo un agujero, estaba aplicando principios de dinámica de fluidos y retención de masa térmica. El primer golpe maestro de su diseño fue la construcción de la entrada. En lugar de hacer una puerta directa que conectara el refugio con el exterior, Marta excavó una trinchera profunda y construyó un largo túnel de entrada en ángulo, que descendía antes de volver a subir ligeramente hacia la cámara principal. Este no era un simple pasillo, era una trampa de frío. Sabiendo que el aire frío es mucho más denso y pesado que el aire caliente, Marta diseñó este túnel para que actuara como un pozo donde el aire helado del exterior cayera y se quedara estancado, incapaz de subir hacia la habitación principal, donde el aire caliente, más ligero, se mantenía flotando y protegido en la bóveda de la cueva. Una vez definida la cámara, procedió a revestir las paredes expuestas con gruesas lajas de piedra caliza que ella misma arrastró, encajándolas con barro arcilloso. La piedra es un material con una altísima inercia térmica. Absorbe el calor como una esponja, absorbe el agua y lo libera lentamente a lo largo del tiempo. Luego, vino el desafío del techo. Utilizando los $7, no compró comida lujosa, sino hachas, clavos y provisiones básicas. Caminó kilómetros para recuperar pesadas vigas de madera de un viejo aserradero abandonado, arrastrándolas con cuerdas por la pradera. Colocó estas vigas cruzando el agujero, construyendo un techo abovedado bajo, y luego, con meticulosa precisión, lo cubrió todo. Primero con una gruesa capa de ramas entretejidas, luego con varias capas de barro espeso, y finalmente, apiló casi 1 metro de tierra compactada y hierba viva sobre toda la estructura. Desde el exterior, el refugio desapareció. Se convirtió en una ligera protuberancia verde en la ladera de la colina, perfectamente camuflada, volviéndose una extensión natural del paisaje. Por último, moldeó una estrecha chimenea de arcilla cruda que asomaba discretamente por el techo de tierra, diseñada con el diámetro exacto para evacuar el humo de su pequeña estufa de leña de segunda mano, sin permitir que el calor precioso escapara demasiado rápido. Mientras ella realizaba esta hazaña monumental de supervivencia, la élite de la ciudad de Elkhorn continuaba su vida de lujos, murmurando en los salones de té y en las tabernas que la viuda Kelstad había perdido la razón, que había retrocedido a la edad de piedra, viviendo como un tejón rabioso en una madriguera hedionda. Ignoraban que bajo esa pila de tierra se estaba cargando una fortaleza inexpugnable. El tiempo avanzó inexorablemente, devorando las hojas del otoño hasta sumergir al territorio en el invierno profundo. Y entonces, llegó enero de 1887. Los meteorólogos de la época no tenían nombre para lo que se desató, pero hoy lo llamaríamos una bomba ciclónica de proporciones apocalípticas. El cielo no nevó. Vomitó paredes sólidas de hielo triturado, propulsadas por vientos huracanados que arrancaban los techos de cuajo. El termómetro, como mencionamos al principio, se hundió en los abismos de los 46 grados bajo cero Fahrenheit. Fue en medio de este rugido enloquecedor de la naturaleza cuando el mayor pesadelo de Marta se materializó frente a sus ojos, iluminado apenas por el resplandor anaranjado de la estufa. La pequeña Brita,
que había estado frágil durante semanas debido a la mala alimentación, comenzó a temblar violentamente. Un sudor frío perlaba su frente pálida, y una tos áspera, pesada y húmeda comenzó a hacer eco en las paredes de piedra caliza del refugio subterráneo. Había desarrollado una fiebre ardiente, un fuego interno que consumía su pequeño cuerpo con una voracidad aterradora. El terror, frío y punzante, se clavó en el pecho de Marta con más fuerza que cualquier viento invernal. Es en este momento de vida o muerte donde la historia nos exige mirar el contraste, el brutal péndulo del destino. Allá arriba, en la opulenta ciudad, la pesadilla tecnológica se desarrollaba en tiempo real. Las mansiones de la élite minera, construidas con finas tablas de madera machijembrada, altos ventanales de vidrio importado y techos abovedados altísimos, estaban fallando catastróficamente. Orrin Thatcher, el arrogante capataz que había prometido recoger los huesos de Marta, se encontraba ahora envuelto en 3 capas de gruesos abrigos de piel de oso dentro de su propia sala de estar. El viento monstruoso encontraba cada fisura milimétrica en la construcción victoriana, succionando el aire caliente hacia el exterior y empujando ráfagas congeladas hacia adentro. El aislamiento de acerrín de sus paredes era inútil. Desesperado, Thatcher y sus sirvientes achaban los sofás tapizados en terciopelo y las bibliotecas llenas de libros para alimentar una chimenea monstruosa que tragaba madera, pero no lograba calentar la enorme masa de aire frío de la mansión. Sus ventanas se habían congelado por dentro, creando una prisión de cristal blanco. A pesar de todo su dinero, de su estatus y de su poder, el sistema moderno los estaba dejando morir de frío en cajas de fósforos glorificadas. Mientras tanto, bajo la tierra, la lucha era silenciosa y aterradora. Marta había estado alimentando la pequeña estufa de hierro sin descanso, pero sus reservas de madera, apiladas cuidadosamente en la entrada del túnel, estaban llegando a su fin. La tormenta llevaba ya 3 días rugiendo sin tregua, y salir al exterior a buscar ramas era un suicidio garantizado en menos de 10 minutos. Observó a su hija, delirando por la fiebre alta, murmurando palabras incomprensibles, mientras sus pequeñas manos temblaban aferrando la manta de lana. Y fue entonces, agotada hasta la médula, con los ojos ardientes por el humo y la falta de sueño, cuando Marta tuvo que tomar la decisión más pavorosa de toda su vida. Un acto de fe absoluta, ciego y aterrador, en la sabiduría ancestral y en las leyes inmutables de la tierra. Si seguía quemando los últimos troncos, tendría calor por unas horas más, pero luego el fuego moriría, y, si la tierra no cumplía su promesa, el frío entraría por la chimenea vacía y las mataría a ambas sin piedad. Tenía que saberlo ahora. Tenía que probar la fortaleza de su batería térmica. Con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, Marta cerró el tiro de la pequeña estufa. No añadió más madera. Se sentó en la oscuridad. Atrajo a su hija hirviendo en fiebre hacia su pecho para darle el calor de su propio cuerpo, y observó cómo la última brasa roja parpadeaba, luchaba por respirar, y finalmente se apagaba, sumergiendo el refugio en una negrura absoluta. El silencio que siguió fue denso, pesado como una manta de plomo. Afuera, a través de los metros de tierra compactada, el aullido del huracán de nieve sonaba apenas como un murmullo sordo, como el zumbido de una colmena enfurecida muy lejana. Marta encendió una pequeña vela de sebo, apenas un punto de luz amarilla que proyectaba sombras danzantes sobre la ruda piedra caliza. Tomó el pequeño termómetro de mercurio que había comprado con aquellos fatídicos $7 y lo colocó sobre una roca. Y comenzó la espera, el recuento de los minutos más largos de la existencia humana. Al principio, la temperatura del aire cálido que había generado la estufa
comenzó a disiparse, absorbido por el aire y la piedra. El mercurio bajó lenta, cruelmente. Marta sostenía la respiración viendo la delgada línea plateada descender. 60 grados Fahrenheit, 58 grados. El sudor frío en el rostro de Brita parecía helarse. 56 grados. Marta apretó los dientes, sintiendo la duda morderle el alma. ¿Había cometido el error más grande de su vida? ¿Había condenado a su hija por confiar en los cuentos de una abuela muerta en lugar de arrastrarse de rodillas a la ciudad a pedir limosna? 54 grados. El ambiente en la cueva se sentía definitivamente fresco. El aliento de Marta comenzaba a condensarse ligeramente en el aire, débilmente iluminado por la vela. 52 grados. La oscuridad parecía presionar contra sus globos oculares. Y entonces, 51 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados. El termómetro se detuvo. Marta parpadeó, incrédula. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 1 hora completa. El viento seguía rugiendo allá arriba, destrozando árboles y matando al ganado congelado en sus patas. El mundo exterior seguía siendo un infierno de hielo a casi 50 grados bajo cero. Pero dentro de la cueva, la línea de mercurio no se movió ni 1 milímetro más. Se quedó anclada, firme, inquebrantable en el 51. La magia termodinámica estaba ocurriendo ante sus ojos. Las gruesas paredes de piedra caliza y los metros de tierra maciza, que habían estado absorbiendo el modesto calor de la estufa durante los últimos meses y reteniendo el calor de las profundidades de la tierra, ahora estaban trabajando en reversa. Estaban irradiando ese calor suave, constante y cálido, de vuelta al interior de la habitación. La trampa de frío del túnel funcionaba perfectamente, impidiendo que la succión del huracán exterior robara el aire del refugio. La batería térmica de la naturaleza estaba devolviendo la vida. En ese nido uterino, rodeada por el inmenso y silencioso abrazo de la tierra profunda, Marta Kelstad lloró. Lloró lágrimas de alivio puro, lágrimas que no se congelaron en sus mejillas. A medida que las horas pasaban, el ambiente constante y moderado, libre del brutal y seco aire helado del exterior, permitió que el pequeño cuerpo de Brita descansara. Justo antes de que se adivinara la pálida luz del amanecer, filtrándose por el borde de la chimenea, la frente de la niña se enfrió. La fiebre había cedido, rota por el descanso ininterrumpido en el microclima protector que su madre había arañado de la roca. Estaban a salvo. Habían vencido. Cuando la monumental tormenta finalmente agotó su furia y los vientos asesinos amainaron, dejando un paisaje desolador de nieve acumulada de 3 metros de altura y cabañas destrozadas, el silencio regresó a las montañas. En la ciudad de Elkhorn, el recuento de daños era devastador. Docenas de caballos habían muerto congelados. El ganado de las llanuras era un recuerdo macabro bajo la nieve, y muchos mineros habían sufrido congelación severa en las extremidades intentando mantener el fuego en sus endebles casas. Gunnar Holvik, el rancho escéptico, montó en su caballo más fuerte y se abrió paso a duras penas entre las dunas de nieve helada en dirección a la ladera de piedra caliza. Iba con la mandíbula apretada, llevando consigo un par de mantas adicionales y una pala de hierro, esperando lo peor. En su mente, se preparaba para la sombría y horripilante tarea de desenterrar los cadáveres congelados de la viuda y la niña, endurecidos como estatuas de mármol por su propia estupidez. Pero al acercarse al montículo blanco, donde sabía que estaba la madriguera, Holvik detuvo su caballo en seco. El aire pareció abandonar sus pulmones. Allí, frente al túnel de entrada cuidadosamente despejado de nieve, no había muerte. Había vida, vibrante y triunfal. Marta Kelstad estaba de pie bajo el brillante y frío sol de la mañana,
tendiendo unas piezas de ropa humeante sobre una cuerda improvisada. Sus mejillas estaban sonrosadas, saludables. Sus ojos brillaban con una luz de determinación invencible. A su lado, la pequeña Brita jugaba haciendo bolas de nieve, riendo cristalina, sin el menor rastro de la enfermedad que la había atormentado la noche anterior. Holvik, mudo por la estupefacción, desmontó lentamente y caminó hacia la entrada del refugio. Marta, con una leve y enigmática sonrisa, hizo un gesto invitándolo a pasar. El ranchero descendió por la trampa de aire frío del pasillo y al asomar la cabeza en la cámara principal, una bofetada de aire denso y deliciosamente cálido lo envolvió, descongelando la escarcha de su bigote al instante. Marta había vuelto a encender la estufa con las pocas ramas que le quedaban tras pasar la tormenta, y al estar contenida por la inmensa masa térmica, la cueva retenía el calor maravillosamente. Holvik miró el termómetro colgado en la pared de piedra. Marcaba 73 grados Fahrenheit, 22 grados centígrados de un confort absoluto y lujoso. Un calor superior al que cualquier mansión de Elkhorn había logrado mantener durante toda la nevada. El viejo ranchero se quitó el sombrero de ala ancha, lo sostuvo contra el pecho y murmuró, con la voz quebrada por el asombro y un respeto profundo y recién descubierto. Por el amor de Dios, mujer, no cavaste una cova, has construido una casa dentro de una batería entera. El golpe final de esta sinfonía de justicia poética llegó con el deshielo de la primavera. La nieve se derritió, revelando el barro y la hierba nueva, y con ella regresó la codicia corporativa. Orrin Thatcher, el arrogante capataz que había reído ante la desgracia ajena, cabalgó hasta la ladera, flanqueado por 2 asistentes legales de la compañía minera. Su objetivo era reclamar las tierras supuestamente abandonadas, esperando encontrar el agujero derrumbado y la trágica evidencia de que sus crueles palabras proféticas se habían cumplido. Se detuvo en seco frente a la entrada del refugio, ahora adornada con pequeñas flores silvestres plantadas por Brita en la tierra del techo. Marta salió a su encuentro. Thatcher, enfurecido al verla viva y desafiante, levantó su fusta y comenzó a gritar que ella estaba ocupando tierras de la compañía ilegalmente, exigiendo que se marchara de inmediato. Pero Marta Kelstad ya no era la viuda aterrorizada que había aceptado $7 en silencio. Era una fuerza de la naturaleza forjada en la piedra y el hielo. Caminó con calma hacia el capataz montado a caballo y, sin mediar palabra, extendió su mano, mostrándole un documento oficial, sellado y firmado por las autoridades federales del territorio. No era un arma de fuego, pero fue mucho más letal para el ego del hombre de negocios. Era la escritura legal de propiedad bajo la Ley de Asentamientos Rurales, el famoso Homestead Act. Durante los largos meses de otoño, mientras la ciudad se burlaba de ella, Marta había caminado discretamente hasta la oficina de tierras del condado y había registrado legalmente la parcela de la colina como suya, probando su ocupación y mejora al construir una residencia permanente. La corporación todopoderosa había perdido. Aquella tierra, aquel refugio inexpugnable, era legalmente de ella, para siempre. Thatcher se quedó pálido. Apretó las riendas de su caballo hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y sin emitir sonido alguno, dio media vuelta y desapareció por el camino de polvo, humillado y derrotado por la inteligencia y la inquebrantable resiliencia de una madre que se negó a ser una víctima más de su sistema devorador. El legado de la viuda del agujero en la colina no terminó con esa victoria legal. El orgullo tecnológico de la ciudad se rompió en 1000 pedazos tras la humillante demostración de la tormenta. Antes de que cayera el siguiente invierno, el sonido ensordecedor de la excavación en la ladera resonó por todo el valle. 7 familias distintas,
Mineros y obreros que habían estado a punto de perderlo todo por la codicia de la compañía y la furia del clima, empaquetaron sus cosas y se mudaron a las laderas. Bajo la cuidadosa instrucción de Marta Kelstad, comenzaron a copiar meticulosamente su diseño arquitectónico de masa térmica. Excavaron la roca caliza, construyeron los pesados techos de vigas y tierra gruesa, y aprendieron a moldear los pasillos en ángulo para atrapar el viento helado antes de que pudiera rozar sus puertas. La ciudad de las frágiles cajas de madera de la superficie aprendió la lección más humillante de todas frente a la fuerza silenciosa e implacable del mundo subterráneo. La sabiduría ancestral había triunfado definitivamente sobre el capital sin alma. Y así concluimos esta travesía. La lección que nos deja el extraordinario refugio de Marta Kelstad resuena a través de los siglos, recordándonos una verdad inmutable que la modernidad, con todos sus cables, botones y facturas mensuales, a menudo nos obliga a olvidar. La Tierra no tiene ojos para juzgar la cifra que descansa en tu cuenta bancaria. A la naturaleza no le importa la marca de tu ropa ni la fuerza física de tus músculos, y ciertamente, no envía órdenes de desalojo ni cobra el alquiler al final del mes. Mientras que el sistema moderno, mecánico y frío, tiene la implacable costumbre de desechar a los seres humanos cuando ya no le resultan rentables, la Tierra permanece bajo nuestros pies esperando pacientemente. Ella es el refugio definitivo. Ella ofrece calor infinito, protección inquebrantable y seguridad absoluta, pero solo para aquellos que tienen la humildad suficiente de agacharse en el polvo, ensuciarse las manos y estar dispuestos a escuchar con reverencia el antiguo latido del mundo. Si esta historia sobre la resiliencia de una madre y el triunfo de la sabiduría te ha inspirado, te ruego que te suscribas ahora mismo al canal. Dejes tu me gusta para que estas historias sigan vivas frente al algoritmo y compartas este relato con alguien que necesite recordar que, sin importar cuán frío y cruel se vuelva el mundo de allá afuera, siempre existe una forma de construir tu propio refugio. Soy el Guardián. Hasta nuestro próximo descenso en la historia de los invencibles.